Muy buenas tardes, bienvenidos a Especiales Teleantioquia, donde trataremos en el día de hoy esta evolución del COVID en el departamento. Nos ha dicho la OMS que en el mundo el COVID será endémico, es decir, va a convivir con nosotros. ¿Cómo convivir con el virus? ¿Qué estamos haciendo en Antioquia? ¿Hacia dónde nos proyectamos? ¿Cómo vamos? Los saludo especialmente esta tarde, invitado especial el gobernador Aníbal Gaviria Correa, que estamos gobernador sin tapabocas porque lo estuvimos hasta hace un minuto, ya nos revisaron la temperatura, la fiebre, si teníamos o no, nos hicimos toda la higiene, guardamos el tapabocas para poder que nos entendamos mejor, pero estamos cumpliendo con todo y aquí la distancia. Es decir, gobernador, la nueva normalidad es primero cumpliendo las medidas. Bienvenido, buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes y buenas tardes a todos los antioqueños y antioqueñas. Exactamente como lo has dicho, yo creo que una cosa que insistimos siempre en todos los programas, insistiremos, además porque está totalmente conectado los dos aspectos que mencionabas. Uno, el comentario o la información de la OMS en el sentido endémico. Esto nos va a acompañar, aquí vamos a estar, tenemos que saber convivir, tenemos que saber contener el COVID-19 en forma permanente. Y por eso el uso del tapabocas, las medidas de distanciamiento, que es tal vez la número uno y fundamental, la higiene, la medición de temperatura y todos esos aspectos. Entonces, no nos cansaremos de decirlo porque eso nos tiene que acompañar de aquí en adelante, obviamente hasta un futuro en el cual ya haya una vacuna o cualquier otra solución diferente y permanente. Pero mientras tanto, todas las medidas de prevención. Gobernador, y está demostrado en Colombia y en el mundo que tomar las medidas a tiempo y cumplirlas hace la diferencia. Y vamos a decirlo por qué. Ustedes saben que Antioquia tiene el 13% de la población del país. Tenemos el 14% de la economía de Colombia y hacemos el 13.5% de las pruebas de todo el país, que es lo normal. Si todos hiciéramos lo mismo, seríamos el segundo departamento con más contagios, con el 13% de contagios. Pero como hemos hecho muchas cosas distintas, no somos gobernador ni siquiera el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Somos el séptimo en contagios en Colombia. Ustedes saben que Bogotá tiene el 35%, luego el Valle del Cauca con el 11%, tercero está Atlántico con el 10%, cuarto Bolívar con el 8.5%, Amazonas 6.7% y Meta 6.3%. Y Antioquia, gobernador, el 3.4%. El 13% de población, 3.4% de contagios. Pero hay datos adicionales. En el tema de las muertes en Colombia, tenemos 562. En Antioquia hasta el momento no ha salido un nuevo reporte, tenemos 6, es decir, el 1,06% de los muertos en Colombia. Pero como nos han dicho que el tema es la hospitalización y la atención médica, ¿cuántos hospitalizados tenemos? En el país, 883. En Colombia, 6. El 0,6%, ni el 1%. Y sabemos que la unidad de cuidado intensivo es la última expresión de esfuerzo por salvar la vida. Pues bien, gobernador, en Colombia 148 pacientes en UCI, en Antioquia 5, que es el 3.3%. Es decir, tomar medidas a tiempo, hacer el esfuerzo, sí se justifica y paga. Así es. Yo creo, Juan Carlos, que los números que has dado son absolutamente contundentes. Yo tal vez lo resumiría en algo. Antioquia ha actuado oportunamente. Antioquia como un todo, la sociedad en su conjunto, ha actuado también con disciplina social, tomando las medidas adecuadas desde la institucionalidad, pero la gente también atendiendo esas medidas. Pero a eso hay que adicionar lo siguiente: vamos bien, sí, pero falta mucho camino por recorrer. Volviendo a lo de la OMS, esto es una maratón. Esto no es una carrera de 100 ni de 500 metros. Esto es una maratón y apenas llevamos los primeros kilómetros. Por eso lo que viene lo tenemos que correr muy bien. Y lo que viene es más retador todavía. Lo que viene, en lo que ya estamos, es mantener la contención del coronavirus, pero avanzar en la reactivación de la economía. Y eso exige mucha más disciplina, eso exige todavía más cumplimiento de todos los protocolos. ¿Por qué? Porque antes, cada vez más, no solo en Colombia, en Antioquia, sino en el mundo, el tema de la cuarentena era parte de la solución. Pero ya la cuarentena total, el aislamiento y el encierro total no se puede mantener. Así es. ¿Qué va reemplazando ese aislamiento?
las medidas de protección, el cumplimiento de los protocolos, la disciplina social. Hay algo que yo quiero, Juan Carlos, compartir con los antioqueños con mucha franqueza y es, vamos a tener más contagios. Así es. Cuando la gente diga, hombre, es que hace una semana o 2 semanas teníamos 3, 4, 5 contagios, esta semana estamos teniendo 10, 11, vamos a tener más contagios. ¿Por qué? Porque a medida que se reabre la economía hay más movilidad y hay más posibilidad de lo contagio. Lo importante es que el número de contagios lo mantengamos controlado y no nos desborde la capacidad del sistema de salud que ya hemos fortalecido. Lo decías muy bien, hoy tenemos 6 unidades de cuidados intensivos ocupadas, pero tenemos más de 500 que hemos ya adecuado y que están listas para atender futuros pacientes de COVID-19, que vamos a tratar todos que sean los menos posibles, pero que si llegan hasta esas cifras, desde 6, que es el 1% de la capacidad que hoy tenemos, hasta 500, pues vamos a tener esa capacidad para atenderlos. Entonces, seamos 2 cosas, conscientes de que va a haber un crecimiento. No nos confiemos por las buenas cifras que tenemos, sino que utilicemos como una buena base para arrancar esta segunda etapa de contención y reactivación paralela. Inclusive, gobernadores, Carlos, como usted lo ha dicho, que esto es de cada día. Recuerde usted que teníamos a Turbo autorizado por el Gobierno Nacional para reactivar todo y un caso y se frenó. Teníamos Caucasia listo y un caso se frenó. Es decir, mañana resultan casos en cualquier sitio y se frena, porque esto es día a día. Pero es fundamental la disciplina social de todo el que esté en la calle. Teníamos una cantidad hasta hace 15 días, hoy tenemos muchísimos más y necesitamos tener mucha más gente, pero si las medidas, gobernador, se respetan, esto se puede manejar y se puede controlar. Yo diría una cosa, Juan Carlos, recogiendo lo que tú mencionas. Espero que el pueblo antioqueño me lo entienda con total claridad, porque hay que hablar con franqueza y con mucha responsabilidad. No, por ejemplo, un municipio que no tener casos es lo mejor. Claro. Pero no se puede decir que tener 1, 2, 3 casos en un municipio es una catástrofe. Hay que saberlos manejar, hay que hacer los círculos epidemiológicos y la investigación y la vigilancia epidemiológica para encontrar todas las personas contactos de ese caso índice y hacer el aislamiento, tomar las pruebas y poder controlar la expansión. Lo más importante es saber que ya lo hemos hecho. Hemos tenido muchos municipios que han tenido un caso, 2, 3, 4, 5, 10 casos y hoy ya los han recuperado todos. Lo importante es saber que eso lo podemos hacer. No tener casos es casi imposible, porque hoy todos los países del mundo los tienen, desde casos de más de 1 millón como Estados Unidos a países muy pequeños que tienen 200 o 300 casos. Pero no tener casos es algo tal vez utópico. Lo importante es 2 cosas fundamentales: tener los menos posibles, ser capaz de controlar los que se tienen y ser capaz de atender con una capacidad médica adecuada los casos que se van presentando. Pero yo quiero de alguna manera también eso mandarse como mensaje a muchos municipios, alcaldes, comunidades. Ya han tenido casos en unos municipios, los han llevado a 0. Más de 25 municipios de Antioquia que han tenido de 1 a 10 casos lo han llevado hasta 0. Ahora vuelven a tener otro caso, lo vamos a volver a llevar a 0, con disciplina social, con el cumplimiento de las medidas. Pero además tenemos, yo quiero resaltar casos como el de Envigado. Envigado ha tenido 30 casos en su totalidad y hoy tiene un solo caso todavía pendiente. Entonces, no se podría decir que si mañana se presentan 2 o 3 casos en Envigado, es una derrota. Eso es posible que se dé porque estamos abriendo la economía. Lo importante además es que ya hemos crecido la capacidad de unidades de cuidados intensivos en toda Antioquia, en toda el área metropolitana y, por ejemplo, en Envigado. Y hoy tiene ya más de 300% más camas de unidades de cuidados intensivos que la tenía antes.
Entonces, la capacidad para atender adecuadamente los enfermos que se presenten. Claramente, gobernador, el mundo está así. Es decir, Madrid se abre, en España, que es el país donde más letalidad hubo por el número de muertos y de contagios. Italia se abre y todo el mundo entendió que hay que convivir. Convivir es que los tiene activos, pero los tiene controlados. Y el caso de Antioquia, hoy tenemos, gobernador, tal vez 3 regiones, occidente, Magdalena Medio y suroeste, con 0 casos, pero aparecerán. Es lo natural. Y en la medida que reactivemos la economía, que necesitamos reactivarla como punto de equilibrio, aparecerán. Otra vez el tema es el control. Y aquí hemos visto control bien manejado. La minorista en Medellín, el mismo problema de Hidroituango, que ayer EPM anunció que tenía más casos, pero que estaban en el cerco epidemiológico. Es decir, no nos podemos asustar por los números de aquí en adelante. Así es. Tenemos que... Eso no puede ser interpretado como que estamos relajados, ni en las instituciones ni las personas. No, relajamiento cero. Es decir, total contención. Vamos a buscar tener los menos casos posible. Pero exactamente lo que tú dices, la minorista. Tuvimos lo que llamamos un brote en la minorista. Sí. Pero inmediatamente ese brote se cercó. Gran trabajo de todo el equipo de vigilancia epidemiológico del departamento y muy especialmente de la ciudad de Medellín. Lo mismo los casos en otros frentes. Y ese brote en la minorista se controló. Entonces así podemos hacerlo en otros frentes. Mire, yo creo que hay que volver a insistir. No nos podemos dejar llevar a ese debate absurdo y lógico entre que si vamos a contener o vamos a reactivar. No, todo el mundo ya lo tiene muy claro. No es Colombia, no es Antioquia. Hay que reactivar, porque dejar caer la economía hasta postrarse, tener entonces un crecimiento enorme del desempleo, caída en los ingresos, hambre, lleva no solo a grandes impactos sociales, sino a grandes impactos en salud. Está científicamente comprobado que hay un momento ya en el que los impactos por la recesión en la economía, en salud, pueden ser muchísimo más grandes que los impactos mismos del COVID-19. Entonces esto hay que trabajarlo con el equilibrio, manteniendo la contención, pero avanzando también en la reactivación. Y para eso es importante los números que hoy tiene Antioquia, para arrancar de más abajo y para mantener el control, pero no para pensar que eso se va a quedar así, porque tenemos que ser conscientes de que a medida que haya más movilidad, a medida que haya más personas en los medios de transporte, en el metro, en toda la movilidad, pues va a haber más posibilidad de contagio. Pero, nuevamente, atendida por un sistema médico completamente fortalecido y por unos equipos médicos totalmente adecuados, capacitados y bien protegidos. Y, gobernador, es clarísimo el tema del transporte público, y siquiera citó ese caso porque, por ejemplo, para tener una referencia del metro, el lunes 27 de abril, ya hace casi 15 días, el metro ese día tuvo 346.000 pasajeros. El fin de semana pasado, terminamos semana con 485.000. Es decir, gobernador, en 2 semanas aumentaron pasajeros en el día 139.000, lo que demuestra la reactivación. Y no hemos visto que se desbordó nada, porque hay un control. Claro, es que seguir pendientes, pero esta semana seguramente llegaremos a más pasajeros en el metro, fruto de la reactivación, y ahí va el control y el secreto para convivir con esto. De acuerdo, el control en los medios de transporte, en el metro la gente con el distanciamiento, el uso del tapabocas, ese sí es un tema que yo quiero estimular y quiero invitar. El uso obligatorio del tapabocas en todos los transportes públicos, pero además en el trabajo y en todas las movilidades que hagan los ciudadanos. Uso obligatorio y permanente del tapabocas. Es una gran defensa para uno, pero una gran defensa para los demás. Y de los demás hacia uno y a los otros. Entonces, pero Juan Carlos, hablabas del crecimiento en los pasajeros. Sí. Y seguramente, repito, vamos a tener crecimiento en contagios. Entonces, puede ser que, repito, esta semana nosotros hemos estado en un promedio de 8 o 9 contagios. La próxima semana estemos en un promedio de 10, 15 contagios, pero siempre y cuando esté controlado y con la vigilancia epidemiológica que hacemos, podamos decir, la curva no nos va a desbordar las 500 unidades de cuidados intensivos, pues vamos en un equilibrio entre contención y reactivación.
haciendo una observación. No nos estamos pensando quedar en esas 500 unidades de cuidados intensivos que hoy están, digamos, libres para el COVID. Y quiero ser reiterativo, no es que tengamos 500, no. Tenemos 820 unidades de cuidados intensivos. Lo que pasa es que las 320 están atendiendo, digamos, todas las otras patologías y las 500 están dedicadas y pendientes para COVID. Pero estamos trabajando para avanzar a más de 1000 en el total de unidades de cuidados intensivos y seguir fortaleciendo la capacidad en la medida en que crezcan los casos. Gobernador, es claro porque también la gente quedó con este susto y esta ansiedad pensando que la única enfermedad era el COVID. No, todas las enfermedades siguen ahí y hay que atenderlas, más el COVID. Entonces el tema no es que el sistema de salud quedó sin nada que hacer esperando pacientes COVID, sino ese equilibrio entre lo que ya existe y lo que llegó. Pero en el metro, gobernador, me quedó sonando algo porque nos han dicho a nivel nacional que el 35% es el límite, que si llega a ese límite se cierra o se paraliza el sistema de transporte masivo. El único metro de Colombia está en Medellín, el resto son sistemas Transmilenio, Transcaribe, etcétera, etcétera. Y el límite, según eso, en el metro son 525.000, estamos a 40.000. A este ritmo, la semana entrante llegamos al límite y lo paramos el metro, porque es que el metro es mucho más amplio que un bus. ¿Cómo manejar esa cifra y entender esa lógica? Sí, Juan Carlos, yo he expresado públicamente que yo creo que a medida que hacemos la reactivación, es lógico que el gobierno nacional revise algunos de los parámetros. Y yo pienso que ese parámetro se debería revisar para llevarlo un poco más arriba. No es decir, no es desbordarlo, pero llevarlo un poco más arriba para que vaya permitiendo la reactivación. Pero ese es un punto. Pero el otro sí es hacer el llamado muy claro, muy contundente, que lo he hecho en las mesas de trabajo que tenemos con los gremios, para que sigamos escalonando los horarios de las personas que salen a trabajar. Entonces, ese escalonamiento nos va a dar que no tengamos un pico muy alto que nos lleve hasta ese 35% en las horas de la mañana y en las horas de la tarde, sino que también aplanemos, como hemos aplanado la curva del COVID, aplanemos la curva del transporte en el metro y en otros medios. Y en la medida en que la aplanemos, pues vamos a poder tener mucho más holgura en no llegar hasta ese límite del 35%. Entonces, los dos temas, aplanar, pero además solicitar al gobierno nacional que aumentemos gradualmente a un 40%, por ejemplo, y que después, cuando sigamos a otro avance, vamos gradualmente, porque esto es un procedimiento que yo resumiría en reactivar, monitorear. Y al monitorear cómo están todos los indicadores del COVID, avanzar en la reactivación, volver a monitorear constantemente y revisar y, si es posible, seguir avanzando en la reactivación o avanzar un poco más lento. Entonces, el procedimiento es contener, reactivar, monitorear. Contener, reactivar, monitorear. Y ahí vamos en la tónica que habló la Organización Mundial de la Salud para aprender a convivir y al mismo tiempo, mientras convivimos, atacamos el COVID-19. Gobernador, hemos demostrado en estos casi 2 meses, porque empezamos el 21 de marzo la cuarentena por la vida que usted planteó, luego el gobierno planteó el 25 de marzo y vamos derecho en cuarentena, que si lo hacemos bien, se puede, que hay resultados. Ya dimos el caso de Antioquia. Hay un indicador adicional que es muy poderoso también, que demuestra que si somos juiciosos podemos hacer lo que queramos, entre comillas, y es la recuperación de los pacientes. En el mundo, gobernador, hasta ayer en la noche se recuperaban el 36% de los pacientes. En Antioquia, el indicador, en Colombia, perdón, el 24%. 36 el mundo, 24 en Colombia, Antioquia el 78%. Otro indicador más que dice, si somos juiciosos, si nos organizamos, podemos salir cada vez más. Pero usted está dicho, indicador malo, se cierra un poquito, indicador bueno, se abre más. Así es. Y ese indicador, 2 indicadores bien importantes, el que has mencionado, Juan Carlos. Sí, señor. El de recuperación y el de fallecimientos. Sí. Tenemos el 1% de los fallecimientos del país. Tenemos una de las tasas de fallecimiento más bajas del mundo. ¿Y eso por qué? Yo creo que es muy importante ahí
compartir estos dos elementos. Sí, señor. Uno, por la atención oportuna. Y eso tiene que ver con un elemento fundamental hoy, ayer, digamos, o sea, hacia el pasado, hoy y hacia adelante, que es que nosotros expedimos un decreto, pero de tiempo atrás veníamos trabajando sobre esa lógica, que es el decreto que, digamos, reglamenta la forma en la que se hacen las pruebas y además en Antioquia se definen los aislamientos de cada uno de los casos positivos. Entonces, ese decreto establece claramente una cosa que es sustancial, sobre la que es muy importante hacer pedagogía a todos los antioqueños y antioqueñas. Es que cualquier persona que tenga síntomas de enfermedad o infección respiratoria, no necesariamente de COVID, sino pueden ser síntomas de enfermedad o infección respiratoria, debe, como lo decimos coloquialmente, levantar la mano. ¿Qué quiere decir? Llamar a la EPS, llamar a la IPS, llamar al 123, llamar al numeral 774 para decir, yo tengo estos síntomas. Y con eso recibir la asesoría en dos aspectos. Uno, el tema relacionado con la toma de la prueba. Y dos, el tema relacionado con su aislamiento y el de los contactos que ha podido haber tenido, los cercanos y los otros no tan cercanos, pero que siempre deben ir en esa vigilancia epidemiológica. ¿Por qué es tan importante levantar la mano oportunamente? Porque si yo levanto la mano oportunamente, se producen dos resultados fundamentales. Uno, yo soy atendido más prontamente. Y eso tiene que ver con lo que decías de la recuperación. Si yo empiezo a tener una atención más pronta, mi proceso de recuperación y aún la posibilidad de que yo llegue a un estado más crítico se disminuyen. Aquí las EPS y el sistema de salud ha hecho un gran trabajo en la telemedicina y la salud en casa y la atención domiciliaria, porque los pacientes han sido atendidos en la casa con mucha técnica, con mucha capacidad del sistema, y eso ha permitido mucha más rápida recuperación, mucho más número de recuperados, y que los pacientes que, digamos, lleguen a un estado más crítico vayan a los hospitales, pero ya lleguen mejor, porque han tenido un buen tratamiento anterior que lo que podrían llegar otros. Y el otro elemento fundamental de levantar la mano adecuadamente y rápido es que evito al máximo el contagio de otros. Y evito no solo el posible contagio de mis círculos familiares y cercanos, sino el de otros cercanos a ellos y así sucesivamente. Entonces, levantemos la mano rápido. ¿Cómo? Si tengo tos, si tengo dolor en la garganta, si tengo fiebre, si tengo malestar general, si tengo congestión nasal, no todos estos, uno solo de ellos. Hombre, levantemos la mano oportunamente. Es por nosotros y es por los demás. Alguien me dirá, Juan Carlos, hombre, es que yo empecé con el dolorcito en la garganta ayer, pero aguantemos los 3 o 4 días. Gravísimo, un gran error. Para usted, para su familia, puede que eso le permita que el COVID le avance más y eso no favorece en su tratamiento, puede que esté contagiando a otros sin saber que lo está haciendo. Hagámoslo como lo hemos hecho, con disciplina, con solidaridad, con autocuidado, y vamos a tener contenido el COVID-19. Gobernador, usted ha dicho importante con ese decreto que es departamental, que es suyo, de la gobernación, diciendo hay que hacer algo más. No esperemos el síntoma ya definitivo del COVID. Levante la mano por si acaso para descartar. Pero hacer también algo más, recuerdo yo, fue la cuarentena por la vida el 21 de marzo, 3 días o 4 días antes de que el presidente la decretara. Pero hacer algo más también es que la fábrica de licores que produce un licor delicioso y espectacular tomó la decisión el 20 de marzo, por instrucción suya, deje de producir el licor y produzca alcohol. Inclusive entiendo que para Antioquia y para el país van también para el Amazonas una cantidad de botellas de alcohol antiséptico para apoyar el tema, haciendo algo más. Claro que sí, eso es muy importante. Yo creo que
es un gesto muy bonito de los antioqueños. Eso no es de la gobernación ni de la fábrica, sino de los antioqueños, porque la gobernación y la fábrica son de todos los antioqueños. Y ha permitido no solo tener el alcohol antiséptico en Antioquia, sino que podamos compartirlo con otros departamentos. Porque en esto hay que ser solidario, hay que compartir esa fortaleza que tenemos. Lo hemos enviado a otros departamentos de Colombia. Por ejemplo, quiero destacar dos, pero lo hemos hecho prácticamente con todos, solo algunos que tal vez no lo necesitan porque tienen alguna posibilidad de proveerse, pero muy especialmente quiero destacar el departamento hermano del Chocó, que también tiene importantes necesidades, y sobre todo el Amazonas, que ahora está pasando una dificultad muy grande. Pero allí le quiero destacar, Juan Carlos, no solo es el tema del alcohol. Todo el equipo nuestro epidemiológico se ha puesto en contacto con la gente de Chocó y con la gente de Amazonas para darle apoyo técnico, para darle asesoría sobre todos estos temas que hemos mencionado, sí, señor, pero muy especialmente el tema de vigilancia epidemiológica, es decir, detectar los casos, hacer la prueba, hacer los cercos epidemiológicos y la vigilancia epidemiológica para contener al máximo. Entonces, solidaridad total con todos nuestros otros hermanos colombianos en los diferentes departamentos y muy especialmente en estos departamentos que he mencionado y en los que tienen un índice mayor, y vamos a seguir apoyando al Chocó, a Amazonas, al Meta, a Santander, al Caribe, al Pacífico, a todos. Pues, gobernador, hemos hablado en esta primera parte de cómo vamos y cómo lo hemos logrado, pues a través de medidas, disciplina social, de trabajo en equipo, unidos, como usted plantea en su plan de gobierno, que se han logrado estas cifras hasta hoy. Después de estos mensajes veremos qué está hoy, qué reporte da el Ministerio de Salud hoy en Colombia y qué vamos a hacer de aquí en adelante en Antioquia y en Colombia para seguir reactivando y conviviendo, que es la nueva frase, conviviendo con este COVID que llegó para quedarse. Ya regresamos con ustedes. Regresamos en este especial sobre cómo está afrontando Antioquia el COVID, que llegó para quedarse, es endémico, hay que aprender a convivir con él, y estamos hablando con el gobernador Aníbal Gaviria para entender qué sigue, qué reactivación se va a dar, cómo manejar la vida activa en los municipios y cuidarnos, porque esto es día a día, indicador a indicador. Acaba de salir en hace pocos minutos el reporte del Ministerio de Salud, gobernador, sobre qué ocurre en Colombia, y nos dice lo siguiente: 635 nuevos casos en el país, en Antioquia 15, es decir, tenemos el 0,09% de los casos, menos del 1% de hoy. En total tenemos ya 15.574 contagios en Colombia, en Antioquia llegamos a 533, tenemos el 3,4%, conservando ese porcentaje en el país, siendo la séptima región en número de contagios, y tenemos activos en Antioquia 116, es decir, continuamos con la recuperación del 79% de los pacientes. ¿A usted qué le dicen estos números actualizados? Porque esto es día a día. A ver, Juan Carlos, primero, yo creo que siguen diciendo que Colombia está haciendo un buen manejo. Sí, señor. Es decir, 600 casos es un número importante, no lo vamos de ninguna manera a disminuir, pero quiere decir que hay un buen manejo, hay una contención. Estamos hablando de un país de 50 millones de habitantes. Si se compara con muchos otros países del mundo, y especialmente de América Latina, el número de casos por día, el número de casos total es mucho menor. En segundo lugar, sigue significando que Antioquia sigue con unas cifras mucho más bajas que las proporcionales del país. Así es. Pero también hay que reconocerlo, como lo decíamos, que hay un número de casos mayor en Antioquia. Es decir, la semana pasada estábamos 5 o 7 casos. El sábado y el domingo fueron 2 y 2, ¿se acuerda? Aquí tenemos 15 casos, pero no estamos hablando de un crecimiento inusitado de la curva. Es parte de lo que tenemos que compartir con la opinión pública, parte de lo que está previsto, un crecimiento poco a poco dentro de lo presupuestado,
y dentro de las capacidades del sistema de salud. Allí hay, de los 15 casos, 3 bloques, 7 casos en Medellín, Sí, señor. 5 casos en Ituango y 3 casos en Apartadó. Si usted me permite, hago un comentario sobre los 3 aspectos. Pero por geográficos. supuesto, porque hemos dicho, gobernador, que la clave de esto es el cerco epidemiológico, saber dónde están y actuar a tiempo. Comencemos, Medellín, Ituango y Apartadó. Perfecto. 7 casos en Medellín es un número muy moderado, Sí, sí, sí. un número con una capacidad total de los cercos de todo el equipo de cerco epidemiológico y vigilancia epidemiológica de Medellín. El tema de Ituango, son 5 casos específicamente en Hidroituango. Ha habido un trabajo muy intenso de EPM, de Hidroituango, de la Gobernación de Antioquia, de la gerencia del COVID, para hacer la verificación de esos casos. Se han tomado más de 400 muestras y para aún avanzar en las muestras para otros de los trabajadores de Hidroituango. Y se está haciendo todo el aislamiento de estos trabajadores para evitar que haya otros contagios. Pero es probable que en una población de 3.500 o 4.000 Claro, es que le iba a trabajadores, preguntar, es casi una ciudad. De acuerdo. Hidroituango como tal es una ciudad, pues en cantidad de personas. es más grande que varios municipios de Antioquia. Entonces, pues hay que mantener la contención, hay que mantener el trabajo conjunto y así lo estamos haciendo con EPM y con todos los equipos. Y el caso de Apartadó. Sí, señor. Yo quiero enviarle un mensaje a la comunidad en Apartadó y a la comunidad en Urabá. Hemos tenido un caso en Turbo y Sí, ahora señor. estos casos en Apartadó. Ahí es donde yo digo, hombre, no es que yo disminuya la gravedad de ello, pero también quiero enviar un mensaje de prudencia, un mensaje de confianza, de esperanza. Allí en Apartadó ya tuvimos 4 casos y se llevaron hasta 0. Ahora tenemos 3 casos. Puede que aparezca uno u otro más. Vamos a contenerlos también. Igualmente el caso de Turbo, porque aparezca un caso, 2, 3 casos que están debidamente identificados, que ya están aislados, a los cuales se les ha hecho los cercos epidemiológicos. No debe eso significar una situación de angustia crecida de las comunidades. Ya hemos demostrado que somos capaces de contenerlo, vamos a contenerlo. Pero además, porque hay que ser conscientes de que va a haber más casos, porque hay más reactivación económica. Entonces alguien dirá, entonces no reactiven. Imposible. No es lo que está haciendo ninguna parte del mundo. Hay que reactivar gradualmente, seguramente. 1 caso, 2 casos se pueden atender. En Apartadó y en Urabá sí que es verdad que crecimos la capacidad de unidades de cuidados intensivos. No solo en Apartadó, sino con el apoyo muy importante de los 2 alcaldes, Apartadó y Turbo, en el municipio de Turbo. El número de unidades de cuidados intensivos en todo Urabá se va a crecer, ya está avanzando, en más de 400%. Y hoy no hay ni un solo paciente en unidad de cuidados intensivos. Entonces, esa capacidad para atender adecuadamente los pacientes. Entonces, no confianza en el sentido de no relajarse, no descuidarse, no minimizar, pero tampoco generar una angustia, un miedo, un terror que nos paralice o nos haga cometer errores. Gobernadores, ¿qué han dicho los científicos? Que estamos aprendiendo, lleva 5 meses el virus, eso es pues como nada a la hora de entender la dinámica, pero esta evolución nos llevó, como lo hemos dicho al comienzo del programa, a que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo, esto se va a quedar, si se queda encerrado no hace nada porque él sigue ahí, tiene que aprender a convivir con él. Y en Antioquia, lo hemos mostrado ya en todo este recorrido, se tomaron medidas antes que en el país. Y es probable, y seguramente por eso y por el comportamiento de la gente, que tenemos un CASE mejor para reactivar. Y como usted dice, 1 o 2 casos, una población de 120.000, 150.000, no es la muestra de que no se pueda reactivar, de que hay que hacerlo siempre con mucha prudencia y con mucho rigor.
pero llegó la hora de reactivar, porque también se ha dicho, la curva no aplana, la curva aplaza. Ya ganamos tiempo, 2 meses de tiempo, más UCI, más capacidad médica, a trabajar. ¿Qué pasó en muchos países? Que es bueno recordarlo y la opinión pública lo sabe. No tuvieron tiempo de prepararse. Como no tuvieron tiempo de prepararse, a 2 meses y medio, la curva se vino, no tenían la cantidad de unidades de cuidados intensivos y la gente no tenía la atención adecuada. Nosotros hemos tenido la capacidad de prepararnos. Hemos hecho un crecimiento hoy, en este momento, de más del 80% de unidades de cuidados intensivos, pero esperemos llegar a más del 100%. Entonces hemos tenido esa capacidad de prepararnos para avanzar en esa reactivación. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Seguirlo haciendo responsablemente, seguirlo haciendo con disciplina social, pero tampoco dejarnos llevar por el miedo y el temor. Gobernador, una cifra muy buena que ayuda a entender esta evolución de los temas es los días. ¿Qué tiempo ha pasado y qué está ocurriendo? Aquí tengo un indicador del sábado hace 8 días, hasta hoy domingo actualizado ya con el dato que acabamos de leer, donde en el país, gobernador, en estos 8 días se han reportado 5.523 nuevos contagios. Y en Antioquia, en los mismos 8 días, se han reportado 69 contagios con los 15 de hoy, es decir, el 1.2%. El control está, sabemos hacerlo. En estos 15 días tenemos más gente en la calle reactivada y mire que el comportamiento está bien. El llamado es a que sigámoslo haciendo, a que entendamos que es conviviendo con esto que logramos seguir adelante. Así es. Lo hemos repetido muchas veces en el día de hoy y hay que hacerlo, Juan Carlos. Ese es el mensaje. Es claro, pero no en Colombia, en el mundo entero. El virus está en España, el virus está en Italia. En Italia hoy todavía hay, lo mismo que en España, cientos de contagios diarios, pero están abriendo y reactivando. Lo mismo en todas partes del mundo. En países europeos, países asiáticos, países en América Latina. ¿Por qué? Porque el virus está ahí. Hay que saber atacarlo sin mantener un encierro que es absoluta y totalmente insostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de salud pública. Hoy, gobernador, tenemos en Antioquia 111 municipios sin el COVID. 3 regiones, como dijimos al comienzo, sin un solo caso, pero regiones que tienen un solo caso en 9, 10 municipios. ¿Esta reactivación cómo va? ¿Usted qué monitoreo ha hecho? ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha pasado estas últimas 3 semanas que estamos apostándole a reactivar y a convivir con el COVID? Vamos poco a poco, gradualmente, y eso me parece adecuado. En el área metropolitana hemos avanzado, ahora lo mostrabas con un claro indicador, que es el del metro. Eso quiere decir que hoy hay una reactivación gradual de sectores como la obra pública, la construcción, la manufactura. Hemos avanzado también en varios municipios, unos alcaldes lo han hecho con más rapidez que otros. Yo no he querido, por ejemplo, imponer una reactivación uniforme. Yo creo que, y estoy de acuerdo con el presidente también, eso también se hace en unos parámetros, pero los alcaldes tienen libertad de ir abriendo más unos municipios u otros. Hoy tenemos más de 100 municipios no COVID que están abriendo y reactivándose gradualmente. Entonces, yo creo que ese es el camino, seguir haciéndolo así, monitoreando y reactivando, monitoreando y reactivando. Yo, por ejemplo, creo, así lo he dicho al gobierno nacional, así lo he dicho públicamente, que deberíamos empezar a partir del 25 de mayo, que ya se cumpla otra etapa, a reactivar el comercio. Porque no podemos reactivar únicamente la producción, la manufactura, la construcción, sin reactivar la demanda. ¿Quién compra? Entonces, ¿quién compra lo que se produce? Claro. Hay que cumplir todo el círculo y el ciclo de la economía. Ahora, yo no veo que haya mucho problema en que yo, en mi pico y cédula, como cualquier ciudadano, que estoy saliendo a hacer el mercado, termine de hacer el mercado y me voy a un centro comercial
y compro algún otro artículo, una prenda de vestir o algún otro artículo, un electrodoméstico que esté necesitando. Eso no solo creo yo que sea un incremento muy alto del riesgo, sino que le va a dar empleo a la gente de comercio, pero le va a dar posibilidad a la gente de producción que siga produciendo lo que se va a vender en las áreas comerciales. Y a la persona que está saliendo del supermercado y se va al centro comercial, no está generando un riesgo mayor, antes está de alguna manera dispersando en otros territorios las personas que están saliendo en uso de su pico y cédula. Así que yo creo que poco a poco, gradualmente, con seguridad y con prudencia, hay que ir empezando a abrir los sectores comerciales. Gobernador, ¿no entendería uno por qué se puede el 35% en el transporte público masivo, que el contacto es, digamos, más inminente que en otro momento? ¿Por qué se puede entrar a supermercados por el tema del contagio y por qué no se puede entrar a un almacén? Controle, tenga una cantidad de personas, si es un número del 30% de la capacidad. Es decir, las medidas están inventadas, póngalas en marcha. Juan Carlos, en clave de lo que hemos reiterado en este programa 20 veces, que es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es endémico, yo creo que el tema no es si se reactiva o no, sino cómo. El cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? Como lo estamos haciendo, por ejemplo, en muchos lados, en la gobernación de Antioquia. Un ejemplo, los ascensores. Los ascensores en los cuales antes iban 10 personas, 11 personas, 9 personas, hoy están identificados con las huellas debidamente puestas en la gobernación para 2 o máximo 3 personas. No es sí o no, sino cómo. ¿Cómo? El tema del metro, igualmente. El tema de la construcción, así el tema del comercio. Yo, por ejemplo, creo que hacia futuro se deben empezar a reactivar los restaurantes. Pero no es sí o no, sino, hombre, un ¿Cómo? restaurante Ajá. que era para 200 personas, pues, hombre, permita que únicamente vayan 30. La mesa que era para 6, 2 personas. Pero así vamos reactivando y vamos permitiendo que toda la economía respire, que la gente tenga empleo y que los riesgos no son cero, pero que los riesgos sean mínimos y controlables y que no se pasen nuevamente del axioma de siempre, la capacidad del sistema de salud. El cómo es la clave de esta convivencia con el virus, porque no va a desaparecer en menos de un año. Y en el cómo, gobernador, hay un tema importantísimo y que Antioquia también ha dicho, levantó la mano y yo quiero ser piloto, en el tema del regreso de la educación presencial. Ya regresamos después de mensajes para hablar de esta solicitud, la educación, qué va a ocurrir con los niños y jóvenes en este momento que están en la casa en virtual y que piden a gritos regresar en el proceso de formación. Ya regresamos con ustedes. Regresamos en este especial de Teleantioquia hablando de cómo convivir con el COVID, porque no se va a ir, hay que reactivar y aprender a manejar y a ser disciplinados para poder avanzar. Gobernador, una gran pregunta es el tema de la educación, porque el próximo semestre se avecina, los niños en la casa están estudiando, pero, por ejemplo, Teleantioquia está lunes a viernes con un programa nuevo de Profes Melos, 10 de la mañana en directo, buenísimo, pero eso cubre una franja pequeña. Pero los niños hoy están en la casa supuestamente conectados. El DANE dijo hoy, en Colombia solamente el 43% de los hogares tiene internet. No se puede ofrecer la educación así. Y Antioquia dijo, presidente, ¿por qué no comenzamos a abrir semipresencial? Porque hay que hacerlo distinto. Ese tema de la educación, porque Antioquia dijo, comencemos de una vez. Sí, Juan Carlos, yo he sostenido que hay que empezar a reactivar la economía, pero también otros sectores. Aquí hemos hablado de la economía en 2 grandes bloques, la producción y ahora decía yo también la demanda y el comercio. Pero creo que el sector de la educación hay que empezar a pensar en él. Y cuando yo lo digo, también es importante hacer la pedagogía a los antioqueños. No es que diga yo que mañana vamos a arrancar, no. Ah, sí, claro. Ni que se va a hacer de un sopetón, no. Pero empezar a pensar el cómo. Y el cómo, creo yo que debe empezar por las áreas rurales. Porque en ese 43% que el DANE dice, pues seguramente está fundamentalmente las grandes ciudades.
La conectividad en las áreas rurales es mínima. El Valle de Aburrá en públicas, Antioquia, el Valle de Aburrá. mínima. Digamos. Entonces, los niños de nuestros veredas, corregimientos, están muy por fuera de la capacidad de la educación virtual hoy. Entonces, yo creo que hay que empezar a hacer los acuerdos con los maestros. Esto tampoco es inconsulto con ellos. Vamos a conversar con los maestros para buscar cada vez más llevar el mensaje al gobierno nacional, al ministerio, para que se vaya autorizando gradualmente la apertura del sector educativo en las áreas rurales. Y de ahí podemos empezar a seguir a la apertura en las cabeceras municipales de los municipios sin COVID-19 y así gradualmente. Pero creo que hay que hacerlo por el bien de los niños, por el bien de la educación, pero adicionalmente para que ellos puedan tener esa adecuada atención, porque en la medida que vamos reactivando la economía, los padres que los han estado acompañando tienen que ir a ya trabajar. no los van a poder acompañar, tienen que ir a trabajar, entonces una necesidad para ellos también dar la posibilidad de que tengan la atención en el sistema educativo. Y la salud mental de los niños es socializar, no tanto aprender contenidos. Ellos aprenden de cómo vivir es en función de los otros. Pero, gobernador, el tiempo pues en televisión usted sabe que no ayuda mucho. Déjeme salir del COVID, de las cifras, porque es que esto hay que aprovechar estos papayazos que tiene uno con el gobernador, porque he leído por ahí en algunas redes sociales algún reclamo, porque el secretario de Agricultura, Rodolfo Correa, en algún trino dijo, la pobreza es mental, si uno tiene la capacidad de resolverlo, de alguna manera logra lo económico. Realmente, ¿cómo entender ese mensaje del secretario de Agricultura que planteó un reto, pero que ha sido criticado por algunos sectores? A ver, Juan Carlos, ustedes los periodistas, sí, como usted lo dice, lo sacan a uno un poquito. No, pero gobernador. Pero entiendo porque lo que usted dice ha habido inquietud en la opinión pública, sí. Sobre todo, entre otras, porque pues obviamente mi trayectoria como servidor público ha sido siempre con dos grandes bases, la lucha por la equidad, la lucha contra la desigualdad y la lucha por la vida. Y en el marco de la desigualdad hay una parte de la desigualdad que es la pobreza. A mí no me gusta entrar mucho en polémicas con mis equipos de trabajo y tal. Tengo mucho aprecio y reconocimiento por Rodolfo, pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo creo que el problema de la pobreza, el problema de la violencia, el problema de la desigualdad, son problemas muy complejos, multicausales, que no se pueden simplificar. Cuando uno trata de simplificar un problema tan complejo, pues entra seguramente en errores o en imprecisiones. Así que no estoy de acuerdo, pero tampoco haré pues de eso una hasta debate, ahí va el tema, sí, hasta ahí. Pero, okay. y claramente nuestro gobierno va en la dirección de atacar las desigualdades. Y por ejemplo, herramienta fundamental para atacar las desigualdades es la educación. Y la educación le da las herramientas a la gente para construir su proyecto de vida. Pero si yo no tengo una buena educación o no tengo acceso a ella, pues ¿cómo voy a hacerlo? Entonces, es muy complejo y no soy amigo de simplificar esos problemas, sino de entenderlos en su complejidad para atacarlos adecuadamente. Gobernador, nos quedan 2 minutos. ¿Qué mensaje para su madre, doña Adela? ¿Y qué le dice al colega Javier Velázquez? Y lo cito porque los 70 años ha sido un límite puesto por el gobierno para prolongarles una cuarentena diferente en el riesgo que significa la edad para el tema del COVID. Y las cifras del presidente Duque dijo ayer que de 70 años en Colombia, de los contagiados son solo el 7%. De los contagiados de Colombia tienen esa edad, 70 en adelante, pero de los muertos son el 48%. Sí. ¿Qué mensaje a los padres que dicen, hombre, estamos aliviados, estamos en plenas condiciones laborales, somos productivos? Sí, yo creo que es una convicción en el mundo entero. No cabe la menor duda de que hay que cuidar a los adultos mayores, a los mayores de 60 y sobre todo a los mayores de 70 años. Eso no es un tema que se le ha ocurrido a Iván Duque o a Aníbal Gaviria. No, hay que cuidar a los mayores de 70, porque sin ningún lugar a dudas son los más vulnerables frente al COVID-19. Entonces, yo mandaría 2 mensajes. Uno,
a todos ellos, como usted dice, a mi madre, a tu padre, Javier, a quien aprecio tanto. Hay que entender esta situación, ayúdennos a cuidarlos, cuídense, los necesitamos, los queremos, y entendamos que ese sí es una de las restricciones que tendrá que mantenerse. Por eso hablamos del cómo, y en el cómo la restricción a la circulación de las personas mayores de 70 se tendrá que mantener un tiempo más largo, no solo en Colombia y en Antioquia, sino en el mundo, porque ellos sí son los más vulnerables. Parte del bajo número de fallecidos, así tengamos un número importante en Colombia, sí, pero señor, parte del bajo número de fallecidos en Colombia versus otras partes del mundo, y parte del bajo número de fallecidos en Antioquia tiene que ver con que desde un tiempo prudente hemos tenido protegidos, guardados a los mayores de 70 años. Entonces, paciencia. Entiéndanos, hay que tener paciencia porque son los más vulnerables, pero en eso hay que ser francos y vamos a tener que mantener esa restricción más largo plazo. Paciencia por mi lado a Javier y a Sonia, pero ahí van, paso a paso, que estén aliviados, que es lo importante. Pero bueno, muchas gracias. Con más tiempito después hablamos, pero eso acabó. Feliz tarde para todos y convivir con el COVID. Medidas y disciplina social, la fórmula mágica. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los antioqueños y antioqueñas. Un abrazo.